Hay momentos en los que una voz dentro de ti te advierte, te guía o te empuja en una dirección. Pero, ¿y si esa voz no es solo tuya? ¿Y si es Dios hablándote directamente? Lo ignoraste antes y te arrepentiste. Tomaste una decisión equivocada y todo salió mal. Sentiste que algo no estaba bien, pero no hiciste caso. Hoy descubrirás cómo Dios te habla a través de tu intuición y cómo reconocer su voz antes de que sea demasiado tarde. Este conocimiento puede cambiar tu vida para siempre, así que suscríbete ahora y deja tu like, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la respuesta que llevas tanto tiempo esperando. Quédate hasta el final, porque en 1500, los últimos minutos, compartiré la clave para nunca más ignorar la voz de Dios. Vamos allá. La intuición como un susurro divino. ¿Alguna vez has sentido esa pequeña voz en tu interior, esa sensación que te dice qué camino tomar, aunque todo a tu alrededor parezca confuso? Esa voz, ese susurro que parece venir de lo más profundo de tu ser, no es casualidad, es Dios hablándote. Muchas veces buscamos respuestas en todas partes, pedimos señales, rogamos a Dios que nos muestre el camino, pero olvidamos que Él ya está hablándonos, no en truenos ni en terremotos, sino en la suave brisa de nuestra intuición. Imagina a un hombre que se encuentra en una encrucijada en su vida. Ha perdido su empleo, las deudas lo asfixian, y en su desesperación comienza a dudar si Dios realmente lo escucha. Una noche, sin poder dormir, se sienta en el borde de su cama y con lágrimas en los ojos dice: Señor, dime qué hacer, dame una señal. Pero en lugar de un milagro inmediato o una voz audible del cielo, lo único que siente es un pequeño pensamiento en su mente. Confía y sigue adelante. Al principio lo ignora, piensa que es su propia imaginación, pero a lo largo del día esa misma idea vuelve a aparecer una y otra vez. Es Dios hablándole. Dios no grita, susurra Dios, raramente nos hablará de forma estruendosa. Él nos habla en el silencio. En esos momentos donde todo parece incierto, cuando sentimos que no tenemos dirección, Él coloca en nuestro corazón una sensación, un presentimiento, un pensamiento que no podemos ignorar. Pero aquí está el problema. Muchas veces no escuchamos porque estamos demasiado ocupados. El ruido del mundo, las preocupaciones diarias, el miedo y la duda bloquean la voz de Dios. Él no nos obliga a escucharlo, pero siempre nos habla. Piensa en el profeta Elías. En la Biblia, cuando estaba huyendo y desesperado, Dios le dijo que se presentara en la montaña porque él pasaría. Y primero vino un fuerte viento, pero Dios no estaba allí. Luego un terremoto, pero Dios tampoco estaba allí. Después un fuego, pero Dios no estaba allí. Y entonces vino un susurro apacible, y ahí estaba Dios. Así es como Dios nos habla. No esperes grandes espectáculos. Es en lo más profundo de tu corazón donde sentirás su voz. Cuando ignoramos el susurro de Dios, ¿cuántas veces has sentido que algo no estaba bien y lo ignoraste? Tal vez tenías una sensación extraña sobre un negocio, una relación, un camino que ibas a tomar, pero no hiciste caso. Luego algo salió mal y te preguntaste: yo sabía que esto iba a pasar. Algo dentro de mí me lo decía. Esa no era simplemente tu intuición humana, era Dios tratando de advertirte, de protegerte, pero no siempre se trata de advertencias. A veces Dios pone en tu corazón el deseo de ayudar a alguien, de llamar a un amigo, de cambiar de rumbo. Si sigues ignorando ese susurro, tu corazón se endurece y cada vez será más difícil escucharlo. Por eso, hoy Dios te dice: detente, escucha, yo estoy aquí. ¿Cómo aprender a escuchar su voz? Silencio y oración.
Apaga el ruido del mundo. Dedica tiempo a estar en quietud con Dios. Fe y confianza. No dudes cuando sientas un mensaje en tu corazón. Obediencia. Dios nos habla, pero si no obedecemos, dejamos de reconocer su voz. Biblia y discernimiento. Toda voz de Dios estará en línea con su palabra. Hoy, Dios está hablándote. Tal vez has estado pidiendo una señal, esperando algo grandioso cuando en realidad Él ya te ha dado la respuesta en lo más profundo de tu ser. No lo ignores. Escucha su susurro, sigue su voz y camina con fe. Cuando ignoramos su voz interior, las consecuencias de cerrar nuestro corazón y no escuchar el llamado del Espíritu Santo, ¿has sentido alguna vez esa sensación extraña en el pecho, ese presentimiento que te dice que algo no está bien? Esa es la voz de Dios dentro de ti. Pero ¿qué pasa cuando ignoramos su llamado? ¿Cuáles son las consecuencias de cerrar nuestro corazón y no escuchar al Espíritu Santo? Dios nos habla, pero nosotros decidimos si escuchamos. Dios es un Padre amoroso que siempre quiere guiarnos por el mejor camino. Nos protege, nos advierte y nos da señales para evitar el peligro. Pero muchas veces nosotros mismos bloqueamos su voz. Piénsalo así. Imagina que estás en un bosque denso, sin luz, y alguien te da un mapa y una linterna para encontrar la salida. Sin embargo, decides ignorarlo, confiar solo en tu instinto y caminar en la oscuridad. ¿Cuál crees que será el resultado? Ignorar la voz de Dios es caminar sin dirección en un mundo lleno de trampas, y las consecuencias pueden ser devastadoras. Cuando el corazón se endurece, cada vez que Dios te habla a través de tu intuición y no haces caso, algo cambia dentro de ti. Es como si tu corazón se volviera más duro, menos sensible a su voz. Mira lo que pasó con el faraón en la historia de Moisés. Dios le envió señales, advertencias, oportunidades para cambiar, pero él endureció su corazón. Una y otra vez ignoró el llamado de Dios hasta que finalmente sufrió las terribles consecuencias. A veces pensamos, no es gran cosa si ignoro este sentimiento, pero la verdad es que cada vez que apagamos la voz del Espíritu, nos alejamos más de Dios. Es como un niño que escucha a su madre llamándolo, pero decide ignorarla. Al principio, la madre levanta la voz, pero si el niño sigue sin responder, llegará un momento en que ya no escuchará su llamado. No porque la madre haya dejado de hablar, sino porque el niño decidió desconectarse de su voz. Dios no deja de hablarnos. Nosotros somos los que dejamos de escuchar. Las advertencias ignoradas pueden traer sufrimiento. Dios no nos habla por casualidad. Cada vez que sentimos su guía en nuestro corazón es porque Él sabe algo que nosotros no sabemos. En la Biblia hay muchas historias de personas que ignoraron la voz de Dios y enfrentaron graves consecuencias. Jonás, Dios le dijo que fuera a Nínive, pero él decidió hacer lo contrario. Como resultado, terminó en el vientre de un gran pez en la oscuridad, completamente solo, hasta que finalmente entendió que debía obedecer. Sansón, Dios le dio fuerza y un propósito, pero decidió ignorar las advertencias divinas y terminó perdiéndolo todo. El pueblo de Israel, una y otra vez, Dios les enviaba profetas para advertirles, pero ellos cerraban sus oídos. Como resultado, pasaron 40 años en el desierto, vagando sin rumbo. Cuando ignoramos la voz de Dios, nos desviamos del camino correcto. Nos exponemos a decisiones equivocadas, sufrimiento innecesario y pérdidas que podrían haberse evitado. Tal vez has sentido en tu corazón que algo no está bien en tu vida, una relación tóxica que sabes que Dios quiere que dejes, un negocio que parece prometedor, pero en tu interior algo te dice que no es lo correcto, una oportunidad que todos ven como perfecta,
pero en tu espíritu hay inquietud. Si sigues ignorando esa voz, tarde o temprano verás las consecuencias. Dios quiere evitarte el dolor. No es que Dios quiera controlarnos, es que Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Cuando un padre le dice a su hijo que no toque el fuego, no es porque quiera limitarlo, sino porque sabe que si lo hace, se quemará. Proverbios 3, 5, 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cuando ignoramos la voz de Dios, confiamos más en nuestra propia lógica que en su sabiduría infinita. Pero aquí está la buena noticia. Dios siempre está dispuesto a guiarnos de vuelta. ¿Cómo volver a escuchar su voz? Si has pasado mucho tiempo ignorando la voz de Dios, hay esperanza. Todavía puedes afinar tu oído espiritual y volver a conectarte con su dirección. Arrepiéntete y pídele a Dios que te ayude a ser sensible a su voz. Pasa más tiempo en oración y silencio, permitiendo que el Espíritu Santo te hable. Lee su palabra, porque Dios nunca dirá algo que contradiga lo que ya nos ha enseñado en la Biblia. Aprende a obedecer, incluso en las pequeñas cosas. Hoy Dios te está hablando. Tal vez sea a través de este mensaje, de una señal que has estado viendo repetidamente o de un sentimiento que llevas tiempo ignorando. La pregunta es: ¿seguirás cerrando tu corazón o decidirás escuchar su voz? Si has sentido que este mensaje es para ti, no lo ignores. Es Dios llamándote, diciéndote que aún hay tiempo para cambiar, para regresar a Él y para empezar a caminar en su propósito. No esperes a que las consecuencias sean dolorosas. Hoy es el día para abrir tu corazón y obedecer su voz. Distinguir la voz de Dios entre el ruido del mundo. ¿Cómo saber cuándo es Dios quien nos habla y no nuestros propios miedos o deseos? Vivimos en un mundo lleno de ruido, opiniones por todas partes, distracciones constantes, pensamientos que van y vienen como un torbellino. Pero en medio de todo ese caos hay una voz suave, una voz que nos llama con amor y sabiduría. Es la voz de Dios. Sin embargo, surge una gran pregunta. ¿Cómo podemos saber que realmente es Dios quien nos habla y no solo nuestra mente, nuestros miedos o nuestros propios deseos? Hoy vamos a descubrir cómo distinguir su voz en medio del ruido del mundo. La voz de Dios no es ruidosa, es profunda. Dios no compite con el ruido del mundo. No es una voz que grita desesperadamente para captar nuestra atención, sino una voz que nos habla en lo más profundo del corazón. En 1 Reyes 19, 11, 12, Dios le enseñó a Elías una gran lección. Hubo un viento poderoso y fuerte que partía los montes y quebraba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave susurro. Dios no siempre habla con señales espectaculares. Muchas veces su voz llega como un susurro en el corazón. Pero entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que es su voz y no la nuestra? Diferenciando la voz de Dios de la voz del miedo. El miedo también habla, susurra dudas, susurra mentiras, nos paraliza. Pero la voz de Dios y la voz del miedo son completamente diferentes. El miedo dice: no eres lo suficientemente bueno. Dios dice: todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Filipenses 4:13. El miedo dice: Dios no te escucha. Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. El miedo dice: no tienes solución, estás solo. Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. La voz de Dios siempre nos llena de paz, de esperanza y de fe, mientras que la voz del miedo nos llena de ansiedad y desesperación.
Cuando sientas una voz en tu mente, pregúntate, ¿esto me lleva a confiar más en Dios o a alejarme de Él? Si lo que escuchas te lleva a dudar, temer o desesperarte, entonces no es Dios quien te está hablando. Diferenciando la voz de Dios de la voz de nuestros deseos. A veces, lo que queremos con todas nuestras fuerzas nos engaña. Nuestros deseos pueden ser tan fuertes que confundimos lo que queremos con la voluntad de Dios. En Jeremías 17:9, la Biblia nos advierte, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestro corazón puede engañarnos. Podemos desear algo con tanta intensidad que llegamos a convencernos de que es la voz de Dios. Ejemplo, una persona quiere desesperadamente un trabajo y dice, Dios me habló, este trabajo es para mí. Pero luego descubre que el ambiente es tóxico, que le aleja de su familia y de Dios. ¿Era realmente la voz de Dios o era su propio deseo disfrazado? Dios nunca contradice su palabra. Si algo va en contra de los principios bíblicos, no es de Dios. Pistas para diferenciar la voz de Dios de nuestros deseos personales. Dios no contradice su palabra. Si lo que escuchas va en contra de la Biblia, no es Dios. Dios no te lleva a la desesperación. Su voz siempre trae paz, no angustia. Dios no manipula ni presiona. Si sientes urgencia de decidir sin pensar, cuidado. Dios habla en la paz, no en la confusión. Cuando Dios nos habla, sentimos paz. Incluso si nos pide hacer algo difícil, su paz nos acompaña. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si algo te está llenando de ansiedad, si te sientes confundido, presionado o inseguro, probablemente no sea la voz de Dios. Cuando Dios guía, lo hace con certeza. ¿Cómo aprender a escuchar mejor su voz? Dios siempre está hablando, pero muchas veces nosotros no estamos escuchando. Aquí hay algunos pasos para afinar nuestro oído espiritual y reconocer su voz con más claridad. Pasa tiempo en oración y en silencio. A veces oramos, pero no dejamos espacio para escuchar. Habla con Dios, pero también quédate en silencio para escuchar su respuesta. Lee la Biblia todos los días. Cuanto más conocemos su palabra, más fácil es reconocer cuando Dios nos habla. Filtra cada pensamiento a través de la Biblia. Pregunta, ¿esto se alinea con lo que Dios dice en su palabra? Observa los frutos. Si algo es de Dios, traerá paz, orden y bendición a tu vida. Confirma con otros creyentes, maduros. Busca consejo de personas que caminan con Dios y tienen discernimiento espiritual. Dios te está hablando ahora mismo. Si has sentido confusión, si has luchado por distinguir la voz de Dios, hoy Él te dice, hijo mío, yo te hablo, pero quiero que aprendas a escuchar. No dejes que el ruido del mundo ahogue mi voz en tu corazón. Tal vez Dios ya te ha hablado sobre algo en tu vida, pero has dudado, has pensado que era solo tu imaginación. Hoy es el día de confiar en su voz. Si esta palabra ha tocado tu corazón, es porque Dios está hablándote en este momento. No ignores su llamado. Afina tu oído, busca su presencia y camina con confianza en su dirección. Él no te dejará confundido. Hoy es el día de tomar la decisión de escuchar su voz por encima del ruido del mundo. Los momentos en que Dios nos habla con más fuerza, situaciones clave en las que su voz se hace más clara, peligro, propósito y pruebas. Dios siempre está hablándonos. Pero hay momentos en la vida en los que su voz se hace más fuerte, más clara, más insistente. Son esos momentos en los que no podemos seguir ignorándolo, en los que Él nos sacude para que prestemos atención. Dios nos habla especialmente en 3 situaciones clave:
cuando estamos en peligro, cuando necesitamos descubrir nuestro propósito, cuando enfrentamos pruebas difíciles. Hoy vamos a ver cómo Dios usa estas situaciones para hablarnos de una manera que no podemos ignorar. Dios nos habla en momentos de peligro. Cuando nos encontramos en peligro, Dios no se queda en silencio. Él nos advierte, nos guía, nos protege. Ejemplo bíblico: José y el sueño que salvó su vida. Dios habló a José, el esposo de María, en un sueño. Le dijo que huyera a Egipto porque el rey Herodes quería matar al niño Jesús. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. Dios sigue haciendo esto hoy. Muchas veces sentimos una advertencia en nuestro corazón, una sensación de que debemos cambiar de camino o evitar algo. ¿Has sentido alguna vez que algo te decía que no hicieras algo y luego te diste cuenta de que evitaste un problema o peligro? Esa puede haber sido la voz de Dios protegiéndote. Dios nos habla con urgencia en los momentos de peligro porque Él es nuestro Padre y cuida de nosotros. Dios nos habla cuando estamos buscando nuestro propósito. Una de las preguntas más importantes que podemos hacernos en la vida es: ¿para qué fui creado? Muchas veces vivimos sin rumbo, sin saber cuál es nuestro propósito. Pero Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Ejemplo bíblico: Moisés y la zarza ardiente. Moisés había huido de Egipto y vivía como pastor en el desierto. Seguramente pensaba que su vida ya no tenía propósito, pero Dios lo llamó de una manera que no pudo ignorar. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Éxodo 3:2. Dios le habló directamente y le reveló su propósito: liberar a su pueblo de la esclavitud. Dios hace lo mismo con nosotros, tal vez no con una zarza ardiente, pero sí con señales claras. ¿Sientes que Dios te está llamando a algo más grande? ¿Que hay un propósito especial para tu vida? Si es así, no lo ignores. Dios nos habla con más fuerza cuando quiere llevarnos a nuestro destino. Dios nos habla en medio de las pruebas. Uno de los momentos en los que Dios más nos habla es cuando pasamos por pruebas y dificultades. Ejemplo bíblico: Job y la voz de Dios en medio del dolor. Job perdió todo: su familia, su salud, sus bienes. Estaba en una prueba extremadamente difícil. Durante mucho tiempo, Job no entendía por qué estaba sufriendo tanto. Pero al final, Dios le habló: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Job 38:4. Dios le recordó que Él tenía el control, que su sufrimiento no era en vano y que al final sería restaurado. Cuando pasamos por pruebas, muchas veces nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Pero la verdad es que Él está más cerca que nunca. Nos habla a través de su paz, de su palabra, de personas que nos dan aliento en el momento justo. Dios nunca nos deja solos en el sufrimiento. ¿Cómo saber que Dios te está hablando en estos momentos clave? Aquí hay señales de que Dios está hablándote. Un fuerte sentimiento en tu corazón. No puedes ignorarlo. Es una convicción profunda. Personas que confirman lo que sientes. Alguien te dice algo que parece estar directamente relacionado con tu situación. Versículos bíblicos que parecen dirigidos a ti. Lees la Biblia y un pasaje resalta como si Dios mismo te hablara. Paz en medio de la tormenta. Aunque todo parezca estar mal, sientes una paz inexplicable. Si estás en una de estas tres situaciones, peligro, búsqueda de propósito o pruebas, presta atención, porque Dios te está hablando. No ignores su voz. Escucha, confía y obedece, porque Él tiene algo importante que decirte. Dios está hablando fuerte.
En este momento de tu vida, escucha su voz. ¿Cómo fortalecer nuestra conexión con Dios? La importancia de la oración, la quietud y la fe para afinar nuestra intuición espiritual. Dios siempre está hablando. Él no deja de comunicarse con nosotros, pero muchas veces somos nosotros los que no logramos escucharlo. ¿Por qué? Porque estamos distraídos, llenos de ruido, ansiedades, preocupaciones, dudas. Nuestra conexión con Dios se debilita cuando no cultivamos una relación cercana con Él. Si queremos afinar nuestra intuición espiritual y aprender a reconocer su voz, debemos fortalecer nuestra conexión con Él. Hoy vamos a ver 3 claves esenciales para fortalecer nuestra relación con Dios: la oración, nuestra línea directa con el cielo, la quietud, aprender a silenciar el ruido del mundo, la fe, confiar en su voz incluso cuando no entendemos todo. Si aplicas estas 3 claves en tu vida, comenzarás a sentir la presencia de Dios de una manera que nunca imaginaste. 1. La oración, nuestra línea directa con el cielo. La oración no es solo repetir palabras, es un diálogo con Dios. Es abrir nuestro corazón y también aprender a escuchar. Ejemplo bíblico: Jesús y su vida de oración. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, pasaba largos momentos en oración. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Lucas 5:16. Si Jesús, siendo Dios, necesitaba orar constantemente, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad de hablar con Dios, pero lo dejamos para después? La oración nos conecta directamente con el Espíritu Santo. Nos ayuda a sintonizar nuestra intuición espiritual con la voz de Dios. Consejo práctico: dedica cada día al menos 10 minutos a una oración sincera. No solo pidas cosas, sino también pregúntale a Dios qué quiere decirte. Dios siempre responde. 2. La quietud. Aprender a silenciar el ruido del mundo. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Redes sociales, noticias, problemas, preocupaciones. Hay tanto ruido que muchas veces la voz de Dios queda opacada. Ejemplo bíblico: Elías y el susurro de Dios. El profeta Elías esperaba que Dios le hablara con un gran espectáculo, pero Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios le habló en un susurro. Después del fuego vino un susurro apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. Dios habla en la quietud. Si nunca hacemos silencio, si nunca apagamos el ruido, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Consejo práctico: dedica un momento del día para estar en silencio sin distracciones. No hagas nada, solo quédate en quietud y dile a Dios: aquí estoy, háblame. Te sorprenderás de lo que Él puede revelarte. 3. La fe. Confiar en su voz. Incluso cuando no entendemos todo, Dios nos habla, pero muchas veces su voz nos lleva a caminos que no comprendemos del todo. Por eso necesitamos fe. Ejemplo bíblico: Abraham y su obediencia a Dios. Dios le habló a Abraham y le pidió que dejara su tierra sin decirle exactamente a dónde iba. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Abraham no tenía todas las respuestas, pero confió. Dios muchas veces nos habla de cosas que no entendemos en el momento. Nos pide que confiemos. Consejo práctico: cuando sientas que Dios te está guiando en una dirección, aunque no lo entiendas completamente, da el primer paso en fe. ¿Qué pasa cuando fortalecemos nuestra conexión con Dios? Cuando practicamos la oración, la quietud y la fe, nuestro espíritu se vuelve más sensible a la voz de Dios. Sentimos más paz en medio de las tormentas. Tomamos decisiones con más sabiduría.
nuestra intuición espiritual se agudiza y aprendemos a reconocer la voz de Dios con claridad. Dios quiere hablarnos, pero necesita que estemos dispuestos a escucharlo. Hoy es el momento de fortalecer tu conexión con Él. Empieza ahora. Testimonios bíblicos de aquellos que escucharon su voz interior. Ejemplos de la Biblia donde Dios habló directamente al corazón de sus siervos. Dios siempre ha hablado a su pueblo. A veces lo hizo con señales visibles, otras con su voz audible, pero muchas veces habló directo al corazón. Cuando Dios quiere guiarte, Él no siempre enviará un ángel o un milagro espectacular. Muchas veces susurrará a tu espíritu, colocando una certeza dentro de ti que no puedes ignorar. Hoy vamos a ver 4 historias poderosas de la Biblia, donde Dios habló al corazón de sus siervos. Samuel, cuando Dios llama en el silencio de la noche. Nehemías, cuando Dios coloca un peso en el corazón. María, cuando Dios habla y pide obediencia. Pablo, cuando Dios guía a través del Espíritu Santo. Cada una de estas historias nos muestra cómo Dios usa la intuición espiritual para hablarnos. Si aprendemos a reconocer su voz, como lo hicieron ellos, también podremos recibir su dirección. 1 Samuel. Cuando Dios llama en el silencio de la noche, el joven Samuel estaba acostado en el templo cuando escuchó su nombre. Samuel, Samuel. Él pensó que era el sacerdote Elí quien lo llamaba, pero después de la tercera vez, Elí entendió que era Dios hablándole. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. Dios muchas veces nos habla en los momentos de calma, cuando estamos en silencio y podemos escuchar. Samuel tuvo que aprender a reconocer su voz y a responder. Lección para nosotros. Si sentimos un llamado en nuestro interior, si algo se repite en nuestra mente con insistencia, puede ser Dios hablándonos. Debemos aprender a decir: habla, Señor, que estoy escuchando. 2. Nehemías. Cuando Dios coloca un peso en el corazón. Nehemías era un hombre común, pero su corazón estaba inquieto. Él vivía en el palacio del rey, pero su espíritu no tenía paz porque las murallas de Jerusalén estaban destruidas. Cuando escuché estas cosas, me senté y lloré. Ayuné y oré ante el Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Ese peso en su corazón no era casualidad. Era Dios colocándole una carga, una misión. A veces sentimos algo muy fuerte en nuestro interior, una inquietud que no nos deja en paz. Eso puede ser Dios guiándonos. Lección para nosotros. Cuando algo arde en nuestro corazón y sentimos que Dios nos está llamando a hacer algo, no podemos ignorarlo. Si Nehemías hubiera ignorado su intuición, nunca habría reconstruido Jerusalén. 3. María. Cuando Dios habla y pide obediencia, María era una joven común, hasta que un día Dios le habló de una manera inesperada. Un ángel le dio un mensaje divino, pero más allá de las palabras del ángel, fue en su corazón donde sintió la confirmación. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. María no entendía todo lo que iba a pasar, pero su corazón reconoció la voz de Dios y confió. Lección para nosotros. Dios nos habla y muchas veces lo que nos dice parece imposible. Nuestra mente duda, pero nuestro espíritu sabe que es Él. Debemos aprender a responder como María: hágase en mí según tu palabra. 4. Pablo. Cuando Dios guía a través del Espíritu Santo, Pablo quería viajar a ciertas regiones para predicar el Evangelio, pero algo dentro de él le decía que no era el momento. El Espíritu Santo no les permitió ir. Hechos 16:6. Dios nos habla dándonos señales internas, guiándonos a través de una paz profunda o una inquietud que nos hace detenernos. Lección para nosotros.
Si queremos tomar una decisión y sentimos una paz inexplicable o una inquietud que nos advierte, debemos prestar atención. Dios nos guía a través de su Espíritu. ¿Qué nos enseñan estos testimonios? Dios nos habla de muchas maneras. A veces nos llama en el silencio, como a Samuel. A veces coloca un peso en nuestro corazón, como a Nehemías. A veces nos habla con una certeza interior, como a María. A veces nos guía con señales invisibles, como a Pablo. El problema no es que Dios no hable. El problema es que no siempre estamos escuchando. Hoy es el día de afinar nuestra intuición espiritual y aprender a reconocer su voz. Si sientes que Dios te está hablando a través de tus sentimientos, pensamientos o convicciones profundas, no lo ignores. Él sigue hablando hoy. Responder al llamado de Dios con obediencia. La clave para recibir bendiciones y caminar con seguridad en su voluntad. Dios nos habla, nos guía, nos corrige y nos muestra el camino que debemos seguir. Pero hay algo que separa a las personas que ven su gloria de aquellas que siguen atrapadas en la duda: la obediencia. Escuchar a Dios no es suficiente, es necesario obedecer. Muchas veces Dios te dará una instrucción y parecerá difícil, ilógica o incluso imposible. Pero la historia bíblica nos enseña algo claro. Cada vez que alguien obedeció el llamado de Dios, recibió bendiciones sobrenaturales. Hoy veremos 4 momentos clave en la Biblia donde Dios llamó a alguien y su obediencia cambió su destino. Abraham, obedecer sin saber el destino final. Moisés, obedecer cuando parece imposible. Jonás, obedecer después de la resistencia. Pedro, obedecer para ver milagros. Si aprendemos de estos ejemplos, veremos la mano de Dios en nuestras vidas. Un Abraham, obedecer sin saber el destino final. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Abraham no tenía un mapa, no tenía una dirección exacta, solo tenía una promesa. Dios no le explicó todo el plan, pero Abraham obedeció. Muchas veces Dios nos pedirá que demos un paso de fe sin saber exactamente qué nos espera. Si Abraham no hubiera obedecido, nunca habría llegado a la tierra prometida. Lección para nosotros: Dios te llama a moverte. Tal vez no lo entiendes todo ahora, pero debes confiar. La bendición está en el otro lado de la obediencia. 2. Moisés, obedecer. Cuando parece imposible, Moisés vio una zarza ardiendo y escuchó la voz de Dios dándole una misión. Ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Moisés no se sintió preparado, no se sintió fuerte, pero Dios no lo estaba llamando por su capacidad, sino por su disposición a obedecer. Dios no te llama porque eres fuerte, te llama porque Él es fuerte. Si Moisés no hubiera obedecido, el pueblo de Israel seguiría siendo esclavo en Egipto. Lección para nosotros: Dios te puede estar llamando a hacer algo grande. Tal vez no te sientes suficiente, pero no es por tu fuerza, es por su poder. Obedece y verás cómo Él te respalda. 3. Jonás, obedecer después de la resistencia. Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive. Jonás 1:2. Pero Jonás decidió huir en la dirección contraria. A veces Dios nos habla y en lugar de obedecer, corremos. ¿Pero qué pasó? Jonás terminó en una tormenta, fue tragado por un gran pez y solo cuando se rindió a Dios fue liberado. Lección para nosotros: obedecer a Dios tarde siempre es más difícil que obedecer a tiempo. Si Dios te está llamando, no resistas, corre hacia su propósito, no en contra. 4. Pedro, obedecer para ver milagros. Jesús le dijo a Pedro: echa la red para pescar. Lucas 5:4. Pedro ya había intentado toda la noche. No había pescado nada.
Humanamente todo indicaba que no valía la pena intentarlo otra vez, pero Pedro obedeció. ¿Y qué pasó? Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Lucas 5:6. Lección para nosotros. Dios puede estar pidiéndote que intentes de nuevo en algo que ya fracasaste antes. Si obedeces, verás resultados que nunca imaginaste. ¿Qué nos enseñan estos testimonios? Dios llamó a Abraham y su obediencia lo convirtió en padre de naciones. Dios llamó a Moisés y su obediencia liberó a un pueblo entero. Dios llamó a Jonás y su desobediencia lo llevó a una tormenta, pero su obediencia final salvó a Nínive. Dios llamó a Pedro y su obediencia trajo una cosecha milagrosa. El llamado de Dios siempre viene con una bendición, pero solo si obedecemos. Si sientes que Dios te está llamando a hacer algo, no lo ignores. Obedece, porque su plan es más grande de lo que imaginas. Ahora que sabes cómo Dios te habla a través de tu intuición, te atreves a escuchar más de lo que Él tiene para decirte. ¿Vas a seguir ignorando esa voz que te guía? ¿O vas a tomar acción y confiar en Él? La decisión está en tus manos. Recuerda, no se trata de un simple susurro, sino de la voz de tu Creador, el mismo que conoce tus pensamientos más profundos y tiene un plan perfecto para ti. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo, activa la campanita de notificaciones y asegúrate de darle like, porque si no lo haces, podrías perderte el siguiente mensaje de esperanza y transformación que Dios tiene para ti. Y si estás listo para dar el siguiente paso en tu vida espiritual, te invito a unirte a esta comunidad que está cambiando su vida al escuchar y seguir la voz de Dios. Esto es solo el comienzo, no esperes más. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñame en este viaje de fe. Te espero en el próximo video.